Bienvenidos al curso Estructura de la Materia. En este vídeo vamos a ver cómo no fallar en la geometría molecular. Veremos el enlace covalente, la teoría de Lewis y la teoría de repulsión de los pares de electrones en la capa de valencia. Contenido clave en segundo de bachillerato y teoría con la que vas a tener que justificar la geometría molecular en tus exámenes de prueba de acceso a la universidad. En la descripción te dejo el minuto exacto donde empezamos cada cosa. Pues vamos a ello. El enlace covalente se da entre elementos no metálicos, es decir, los situados aquí a la derecha de la tabla periódica. No hay que olvidar que el hidrógeno, aunque esté situado aquí con los alcalinos, es porque tiene un electrón en la última capa, pero es un no metal. Estos elementos, la forma de unirse es compartiendo electrones. La fuerza que permite que se mantengan unidos es una fuerza de naturaleza electrostática, como el resto de todos los enlaces químicos. Vamos a ver las reglas para construir estructuras de Lewis que están basadas en la regla del octeto. Hay que tener en cuenta que esta teoría solo sirve para moléculas sencillas. Vamos a hacer la estructura de Lewis para la molécula del cloro diatómico. El cloro tiene 7 electrones en la capa de valencia, como hay 2 por 7, 14 electrones, que estos son 7 pares de electrones. La regla del octeto nos dice que tiene que tener 8 electrones, como hay 2, necesitamos 16 electrones. Necesitamos 16 electrones, pero solo tenemos 14, por tanto, hay 2 electrones de diferencia, que será un par que tendrán que compartir, por tanto, será un par enlazante. Teníamos 7 pares de electrones, le quitamos el par enlazante, pues habrá 6 pares no enlazantes. Entonces tenemos que construir la estructura de Lewis con un par enlazante, que lo ponemos aquí, ponemos los 2 átomos de cloro, el par enlazante y 6 pares no enlazantes, que los distribuimos de la forma más simétrica posible, que serían estos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues ya tenemos la estructura de Lewis para la molécula del cloro. Vamos a hacer la estructura de Lewis para la molécula del CO2. Ponemos el carbono en el centro y los más electronegativos en los extremos. Siempre se intenta buscar una representación lo más simétrica posible. Vale, el carbono tiene 4 electrones en la capa de valencia. El oxígeno tiene 6. Como hay 2, tenemos 12 electrones en la capa de valencia. En total, 12 más 4 tendremos 16 electrones, que son 8 pares de electrones que tenemos para colocar. Según la regla del octeto, como cada átomo tiene que conseguir los 8 electrones, pues son 8 electrones por 3 átomos que hay, un carbono y 2 oxígenos, necesitamos 24 electrones. Pero de estos 24, como en realidad solo tenemos 16, la diferencia son 8 electrones, que serán 4 pares. 4 pares de electrones que tendrán que compartir, por tanto habrá 4 pares enlazantes. Como teníamos 8 pares de electrones, pues 8 menos 4 tendremos 4 pares de electrones no enlazantes. Y ahora lo vamos a distribuir de la forma más simétrica posible. 4 pares de electrones enlazantes, pues en el átomo central ponemos 1, 2, 3 y los 4. O sea, tendremos 2 enlaces dobles. Y los 4 pares de electrones no enlazantes, pues en los átomos de oxígeno, que serían 1, 2, 3 y 4. Pues ya tenemos la estructura de Lewis del CO2. Las estructuras de Lewis que también te saldrían aplicando las reglas anteriores serían la molécula de oxígeno, que verías que tiene un enlace doble, la molécula de nitrógeno, que verías que tiene un enlace triple, la molécula de amoníaco, que además podrías decir que como aquí tiene unos electrones solitarios, hacen una repulsión a estos 3 pares de electrones enlazantes y podemos decir que la molécula de amoníaco tiene una geometría de pirámide trigonal. La molécula de agua también te saldría de esta forma y como tiene estos electrones de aquí no enlazantes, hacen una repulsión con este par de electrones enlazantes y podemos decir que el agua tiene una geometría angular. Otra, por ejemplo, sería la del fluoruro de hidrógeno, que es de geometría lineal. Y también tienes que recordar algunas excepciones de la teoría de Lewis, como el cloruro de berilio, que el berilio no tiene los 8 electrones. El boro aquí tampoco tiene los 8 electrones en esta molécula del trifluoruro de boro. Después hay otras moléculas que el átomo central tiene más de 8 electrones, como esta que es el pentacloruro de fósforo o en el hexafluoruro de azufre.
Hemos visto cómo la teoría de Lewis permite saber cómo están conectados los átomos y predecir un poquito la geometría de algunas moléculas, pero no muestra esta geometría de forma tridimensional. Para ello necesitamos la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que esto es contenido clave de segundo de bachillerato y te la tienes que saber muy bien porque te van a hacer justificar geometrías de moléculas a través de esta teoría, así que tienes que estar bien atento. Y vamos a empezar a estudiar la geometría con la teoría de repulsión de los electrones de la capa de valencia. Tenemos aquí la molécula del CO2, en el centro está el carbono y en los extremos el oxígeno. Vemos que esta molécula es lineal. Si hiciéramos Lewis, nos saldrían dos enlaces dobles. Y no tenemos ningún par de electrones solitarios, por tanto su geometría es lineal. Vemos que el ángulo de enlace es de 180 grados. Pasamos a la molécula de agua, que vemos que es angular. En el caso del agua sí que vemos que hay dos orbitales y en cada orbital tenemos un par de electrones no enlazantes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que estos electrones no enlazantes ejercen una repulsión con los electrones enlazantes y esto hace que el ángulo de enlace baje. Por eso la molécula de agua no es lineal, sino es angular, por la repulsión de estos electrones no enlazantes. Si vemos el ángulo de enlace es de 104,5 grados. Pasamos a la molécula de CO2, el átomo central es el azufre y en los extremos están los oxígenos. Nos salen un doble enlace, tiene dos dobles enlaces si hiciéramos por estructura de Lewis. Esta molécula vemos que es angular porque tiene un par de electrones no enlazantes. Vemos aquí el orbital con el par de electrón no enlazante. Entonces, estos electrones ejercen una repulsión con los electrones enlazantes y vemos que hay un ángulo de enlace de 119 grados. Si volvemos a la molécula de agua, vemos que este ángulo era más cerrado porque tenía una repulsión de dos orbitales y en cada orbital un par de electrón no enlazante. En el caso del SO2 solo hay un par de electrones no enlazantes, por tanto el ángulo no está tan cerrado. Ahora tenemos la molécula de difluoro de xenón y esta molécula es lineal, pero sí que tiene pares de electrones solitarios, lo que pasa que están de forma simétrica y la repulsión entre estos electrones y los electrones enlazantes se compensa y hace que la geometría sea lineal. Si vemos el ángulo de enlace, pues es de 180 grados porque es una geometría lineal. Pasamos al trifluoruro de boro, el átomo central es el boro y en los extremos está el flúor. Esta molécula es una molécula plana trigonal. Vemos que está en un plano y no tiene pares de electrones solitarios, por tanto no hay repulsión y el ángulo de enlace es de 120 grados. Vemos ahora el amoníaco, el átomo azul es el nitrógeno y los blancos son los hidrógenos. Y vemos que tiene una geometría de pirámide trigonal. El amoníaco sí que tiene un orbital con un par de electrones no enlazantes que ejercen repulsión con los electrones enlazantes. Por eso el amoníaco no es plano, sino es una pirámide trigonal. Si vemos el ángulo de enlace es de 107,8 grados. ¿De acuerdo? El amoníaco es pirámide trigonal. Y le llega el turno al metano. El átomo central es el carbono y en los extremos tenemos los hidrógenos. Metano, que es CH4. Vemos que es una molécula tetraédrica. Esta molécula no tiene pares de electrones solitarios, por tanto no hay repulsión, pero tiene una geometría que es muy simétrica. ¿De acuerdo? El ángulo de enlace pues es el típico de un tetraedro, que es 109,5 grados. Los ángulos no hay que sabérselos, pero la geometría sí. Pasamos al tetrafluoruro de xenón.
que tenemos el átomo central, que es el xenón, y en los extremos está el flúor. Esta molécula vemos que es plana, es un cuadrado plano, y sí que tiene pares de electrones solitarios no enlazantes. Vemos aquí dos orbitales con los electrones no enlazantes, pero como están distribuidos de forma simétrica, la repulsión que hacen con los pares enlazantes es la misma y se compensa. Por tanto, su geometría es una geometría plana con un ángulo de enlace pues de 90 grados. Y ahora vamos a ver el pentacloruro de fósforo. El átomo central es el fósforo y el de los extremos son los 5 cloros. Y vemos que su geometría es de bipirámide trigonal. ¿Ves? Aquí en el centro podemos ver como un triángulo y los dos vértices que formarían la bipirámide. No tiene pares de electrones solitarios y sus ángulos de enlace son de 90 grados. Y acabamos con el hexafluoruro de azufre. El átomo central es el azufre y en los extremos tenemos el flúor. Y vemos que tiene una geometría octaédrica, ¿vale? Aquí vemos un octaedro. No tiene pares de electrones solitarios y su geometría pues es muy regular, muy simétrica. El ángulo de enlace es el que corresponde a un octaedro, que es de 90 grados. Acabamos con un repaso rápido de las geometrías. Tenemos la lineal, la plana triangular, la tetraédrica, la bipirámide trigonal, que es la que vemos aquí, y la octaédrica. Y te dejo el enlace del vídeo de la próxima clase.